Estamos leyendo la epístola a los romanos. Estamos cursando el capítulo 9 de la epístola a los romanos y hemos leído 18 versículos por la misericordia del Señor. Estos 18 versículos nos han hablado grandemente, nos han ayudado a comprender los misterios de la salvación. Por lo menos en parte podemos entenderlo. La palabra del Señor dice en este pasaje así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, los que son mis parientes, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, tampoco del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí vamos en este pasaje bíblico. La palabra del Señor nos dice que en la soberanía de Dios, el Señor levantó a Faraón, y dice que lo levantó, pero también lo endureció. Bueno, Faraón obviamente era un rey que se creía Dios, un rey perverso, poderoso. Era el imperio de aquella época. Faraón era como un Putin hoy en día, como el gobierno de los Estados Unidos, pero pensando siempre en que él era un Dios, o sea, si se quiere, mucho más poderoso que ellos. Y dominaba el mundo, y además era politeísta, y su nación era politeísta, y estaban obligados a creer en el dios faraón y en los dioses que el faraón creía. Entonces Dios simplemente lo dejó en la dureza de su corazón, y entre más faraón se rebeldizaba, el Señor más le endurecía el corazón. Cada vez que le enviaba una plaga y un llamado, él endurecía el corazón. Entonces Dios, adicionalmente, como juicio contra él, pues le endurecía el corazón. Recuerden que Dios puede quebrantar un corazón, pero Dios puede, si él así lo decide, puede dejar a un hombre que se endurezca, e incluso puede, como juicio a esa dureza, endurecerle más el corazón. Eso está en la soberanía de Dios, porque toda la humanidad, a la final, toda la humanidad es perversa. El mismo sol que es capaz de derretir el hielo, ese mismo sol es capaz de endurecer la arcilla. Acuérdense de eso. Por ejemplo, el sol puede blanquear la ropa, pero también el sol puede tostar nuestra piel. Y es el mismo sol.
Entonces, ese sol que puede hacer una función o la otra, puede ilustrarse en este caso como nuestro Dios, que Él puede quebrantar nuestro corazón o puede endurecerlo como juicio a la dureza que ya es natural en nosotros. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos rebeldes contra Dios, ¿sí? Y esa rebeldía nos puede salir caro. ¿Por qué? Porque aunque no podemos salvarnos por nuestros medios, Dios nos da el libre albedrío. En nuestra maldad nos da el libre albedrío de tomar una decisión u otra. Repito, nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos por nuestros medios, pero en el libre albedrío podemos decidir hasta dónde quiero ser malo. Podía, podíamos cada uno de nosotros ser personas mundanas que no teníamos la capacidad de salvarnos, pero sí podíamos elegir entre, por ejemplo, ser ladrones o no, ser violadores o no, ser secuestradores o no, ser idólatras o no. Esa decisión sí podíamos tomarla. Entonces, algunos en esa vida mundana han decidido ser más malos, más violentos, más poderosos. Hay gente que, a pesar de que no puede venir a la salvación, deciden hundirse más y más en su maldad. Y eso le pasó a Faraón. Él estaba en su maldad rechazando cualquier señal que le dieran del Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y él decidió endurecerse y pelear contra ese Dios para ver hasta dónde llegaba, sin darse cuenta que Dios, a medida que él se endurecía contra el Señor, Dios mismo le iba endureciendo más y más el corazón como juicio para él, porque Dios tiene derecho a mostrar su misericordia con quien Él haya escogido, pero también el Señor tiene derecho a enjuiciar a cualquier persona, y ahí aplica el Señor su justicia, no injusticia, como algunos acusan a Dios y dicen, pues no me gusta esa doctrina, esa forma de actuar de Dios, esa forma que usted dice que Dios actúa como soberano no me gusta. Bueno, este asunto no es cuestión de gustos. Nosotros no podemos decirle a la palabra de Dios qué me gusta o qué no me gusta. Pues el Señor mismo allí en el versículo 19 dice, pues tú me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Esa es la insistencia de Pablo en que a él le están haciendo acusaciones o le están increpando a algunas personas para decirle, bueno, entonces que Dios no nos reproche nada, que no nos regañe, porque si nadie le resiste cuando Él nos llama, pero ya les estoy diciendo a ustedes, pero el hombre puede decidir hasta dónde quiere endurecerse. De ser más violento y más violento, un hombre puede decidir entre no matar a nadie, así le hayan hecho un daño, pero también puede decidir entre matar, ¿sí? Y permítame decirles algo con mucho temor de Dios, lo voy a decir, pero cuando yo no tenía al Señor, entre algunos conflictos que tuve, en una oportunidad tuve un conflicto que se fue a ya una plana mayor, pues yo no tenía al Señor, estaba muy joven, mi mente no había madurado. Total, que en esos conflictos me enfrenté con una persona del pueblo que supuestamente era muy temida y la cuestión era que era entre él y yo o vivía yo. Entonces, en el momento, pues siendo muchacho y un poco atrevido, tomé una decisión de que yo tenía que salvar mi vida, aunque tuviera que eliminar a alguna persona. Y tomé la decisión y cuando llegó el momento de aquella situación difícil, bastante comprometedora, en el momento justo de la situación, yo desistí y retrocedí. Estoy contando parte de mi testimonio, de mi vida, de donde mi Señor me trajo, me libró, me sacó. Y por misericordia del Señor, yo pude decidir entre la vida o la muerte, perdonar la vida a una persona y no quise irrumpir por ese camino. Bien, dejamos hasta ahí esta parte para no profundizar en el tema y que no vaya a afectar esto a niños o jóvenes que puedan escuchar en algún momento este audio.
y entonces no se animen a hacer lo malo. Por el contrario, yo pude desistir de hacer aquello y le doy gracias a Dios que pude tomar esa decisión. Y siempre creo que en todo sentido, pues Dios me libró a pesar de que yo no tenía al Señor. Pero otros amigos míos, de esos que uno llamaba amigos, ellos sí tomaron decisiones en la vida de convertir ese camino. Yo preferí huir de aquel país y entonces eh, y con el tiempo pues pude llegar a los pies del Señor y empezamos a servirle y así el Señor pues nos libró de muchas cosas. Podemos decidir entre una cosa o la otra. Siendo personas sin Cristo, el hombre puede decidir entre ser mujeriego o tener una esposa. Puede decidir cosas como esa. El hombre lo que no puede decidir por su propia voluntad o su propia fuerza es ser salvo. Eso no lo puede decidir porque Dios ha determinado a quienes rescató Él, a quienes llamó, y pone en nosotros en el corazón el deseo de aceptarle en su soberana voluntad. Pero ya estando en el mundo, en las cosas mundanas, el hombre puede decidir entre una cosa o la otra. Eso es lo que sucede allí. Entonces, ¿por qué tienen que culpar a Dios de injusticia si Él puede? Nadie puede culpar a Dios si Él puede tomar aquella decisión o la otra. A unos simplemente los deja en su pecado, eso es todo. Pero a otros el Señor decide cambiarles su destino, su rumbo, agradecidos. Pero además el versículo 20 nos aclara y dice, pero tú, hombre, tú que discutes con Dios, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién te crees tú para que pelees con Dios, para que discutas con Dios, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Que le dices a Dios, no estoy de acuerdo con su doctrina y con su soberanía. ¿Quién eres tú? ¿Acaso dirá el vaso de barro? Esto es el hombre, un vaso de barro. Le puede decir al que lo formó, esto es Dios, el alfarero. ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me has hecho así? O sea, ¿cómo el hombre va a pelear con Dios y le va a decir, eso es ser insolente? ¿Cómo le va a reclamar? Es una falta contra su creador. El hombre es finito, el hombre no es infinito, Dios es infinito. El hombre está cargado de ser humano, es un pobre ignorante y débil, un flojo, un inmoral, no tiene cómo reclamarle a Dios nada, no tiene ninguna situación, no puede debatir con Dios, no tiene la autoridad para pelear con Dios. El hombre está bajo juicio, no tiene sabiduría, no tiene rectitud en sus caminos. Repito, no tiene la moral para discutir con Dios. Oh Dios, no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué salva a algunos y a otros no? Eso no es problema del hombre, no es asunto del hombre. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para la honra y otro para deshonra? Pues Pablo usa esta ilustración así metafórica sobre el alfarero y el barro, como dijo el Señor a Jeremías por allá en el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, vete a la casa del alfarero. Y se fue Jeremías a la casa del alfarero, tomaba barro en sus manos y hacía una vasija, y la vasija se dañó estando en sus manos, y entonces se la quebró, pues y volvió a hacer una vasija nueva. Y dijo el Señor, ¿y no podré yo hacer esto con vosotros, oh casa de Israel? En un momento hablaré para destruir naciones y etcétera, etcétera, pero en otro momento hablaré para restituirlas o viceversa. Bueno, usted puede tomar el texto y leerlo más detenidamente. Lo que el Señor está diciendo es, ese es el barro, ustedes, vosotros, oh casa de Israel, sois el barro y yo el alfarero, etcétera. Entonces tomaré y haré esto y me acordaré de Israel. En fin, vienen las promesas allí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ustedes son barro y yo tomo esa arcilla y la hago como yo quiera. Yo puedo tomar un puñado de ese barro y hacerlo aquí, ponerla en el torno, darle la forma hermosa que yo quiera,
o puedo dejar el barro bruto ahí tirado. ¿El Señor tiene derecho o no a hacer eso? Sí tiene derecho. El barro es la gente pecadora. El barro es ese montón de gente embrutecida que está en el mundo. Ah, pastor, me parece palabras muy fuertes contra una humanidad que está en la filosofía, en la religión, en la cultura, en la política. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la política? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la psicología, sociología? ¿Qué es eso? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es todos los inventos humanos con los que han crecido en supuesta inteligencia y cada día son más torpes, más insensatos, más necios y más inmorales? ¿Qué es esta sociedad actual de un montón de gente, hombres que se creen animales, varones que se creen mujeres, mujeres que se creen machos, y que viven en una mente entenebrecida, blasfemando y burlándose contra Dios y algunos riéndose, jactándose de ser ateos? ¿Qué es esta sociedad llena de universidades buenas para nada? No son nada, no más que un barro bruto. Y simplemente cada día peor, y el Señor los deja en su embrutecimiento, los deja, los entrega a la vida que ellos mismos han decidido. Pero Dios ha tomado también una decisión soberana que está por encima de cualquier decisión que el hombre pueda tomar, y es que ha tomado un puñado de ese barro y ha hecho vasijas para su honra. Él ha hecho vasijas para su honra. A los demás los ha dejado entregados a su tontez, síndrome de imbecilidad en la que viven. Pero el Señor ha tomado algunas vasijas para sí y dijo, estas son mías, son útiles, las voy a usar para mí, las voy a hacer útiles para mí. ¿Tiene acaso derecho a hacer esto o no? La humanidad está condenada, todos están condenados, libremente han tomado la decisión de pecar contra Dios, ya están condenados por su propia obstinación e incredulidad. Pero Dios, en su soberanía, en su derecho que Él tiene, Él ha tomado algunos y ha hecho vasijas para su honra. Él quiere, siendo nosotros inmerecedores, siendo pecadores, siendo tercos, insistentes y muy deseosos en la carne de ser inmorales y de reírse en su maldad. Porque es que el hombre desea el mal, tipo de pecados, codicia los placeres, las cosas ajenas, tener poder, es codicioso y además se divierte en esto, se deleita en esto, en la maldad. Bueno, de todos esos que merecen ir al infierno, el Señor tomó algunos de lo insensato, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios como Él quiso. Y entonces hizo a hombres sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para que avergüencen a los Dios. Y ahora nos pone de este mundo que no son más que un montón de ignorantes, de barro ignorante, que se creen sabios, pero se hicieron necios. Dice, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, tuvo mucha paciencia. ¿Con quién? Con los vasos de ira preparados para destrucción. El Señor les ha tenido paciencia. El Señor nos tuvo paciencia, solo que algunos nos rescató, pero ha tenido paciencia con los que siguen blasfemando y mintiendo y pecando, y el Señor nada que destruye la tierra, miles de años pecando contra Dios, y el Señor nada que envía los juicios. Ha enviado uno que otro juicio, pero lentamente ha dejado que el hombre siga en su pecado. Ciudades enteras blasfeman contra el Señor y el Señor les envía una que otra inundación o de alguna manera las permite, porque parece que algunas de esas cosas naturales que están sucediendo parece que no son naturales todas, sino que algunas son hechas por el hombre. El hombre también está causando tormentas, inundaciones, ciertos terremotos con una maquinaria misteriosa que están haciendo para que las nubes envíen agua, para que las nubes envíen fuego, hacen incendios, inundaciones, en fin.
pero Dios permite todas estas situaciones como juicio contra los mismos hombres y sin embargo los hombres no temen a Dios, temen en el momento, al invierno, al terremoto, en el momento, ay Dios mío, ayúdanos, pero no se arrepienten, no cambian de vida. Entonces Pablo presenta aquí a Dios como ese gran alfarero que está afrontando un conflicto, está allí luchando con el barro porque el barro se ha hecho inservible, inútil, y Dios entonces toma allí y exhibe su justicia. Dice, bueno, aquí esta gente la castigo en su pecado, pero por otra parte yo quiero actuar con paciencia y voy a tomar de aquí algunos y voy a hacer vasijas nuevas. El Señor lo que está mostrando aquí no es injusticia, está mostrando más bien misericordia con nosotros. ¿Con quiénes? Con los vasos que Él quiso salvar. Yo en lugar de estar peleando con Dios, que por qué ha dejado a aquellos en su pecado, etcétera, pues yo no sé por qué Dios es justo y Él tiene que castigar la maldad. Sí, pero ¿por qué a mí me escogió? En lugar de estar peleando con Dios porque me escogió, yo estoy muy agradecido con Dios porque me escogió. Así de que los vasos de ira, pues, son aquellos cuyos pecados los ponen bajo la ira de Dios. Esos son los vasos de ira. Ellos están preparados para destrucción por su propio pecado, por su propia rebelión. Pero el Señor ha tomado algunos para honra, para su propia gloria, y así nos está usando. Yo me veo como uno de esos hombres rebeldes, desobedientes, que siendo joven, adolescente, me fui de la casa en rebeldía contra mis padres y me fui a pelear en las calles y siendo tan jovencito, adolescente, me arrestaron, me fui preso por estar en peleas de calle y me detuvieron, me golpearon y ahí comenzó mi y deshaciendo y dando dolores de cabeza, pero de pronto, no sé cómo, entonces cambié de país y estando en ese país comenzaron a predicarme, yo no entendía, pero comencé a entender, no sé cómo comencé a entender, Dios comenzó a darme la vida que estaba triste, le pedí perdón al Señor, comencé a prepararme, a estudiar, a leer la Biblia y quién iba a pensar que este hombre lleno de conflictos, de problemas mentales, psicológicos, emocionales, espirituales, terminara predicando la palabra del Señor a tanta gente. Y nuestros mensajes, pues, de una manera o de otra, por medio de perlas o de campañas o de viajes o de audios, bueno, de una manera o de otra, está llegando a muchas personas. Así de que estamos contentos que el Evangelio llegue a tanta gente después de haber sido hombres problemáticos en este mundo. Ahora el versículo gloria las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Note, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Él mostró esa misericordia con esos vasos, gloria suya y nos hizo como vasijas. Entonces, ¿quién puede objetar? ¿Quién puede pelear si Dios quiere hacer notorio su poder y su misericordia en algunos y lo quiso hacer en mí y también en usted, amado hermano? Esa es la soberanía de Dios. Él ejercita esa soberanía sobre hombres condenados que no deberían ser salvos, bien perderse, pero el Señor no quiso dejarlos perdidos, sino que quiso rescatarlos. Entonces, Dios no prepara vasos de ira para destrucción porque Él quiere, no, al contrario, es al contrario. Él no es que prepara gente como vasos para lanzarlos al infierno, Él no hace su pecado, que es diferente. Él no los preparó para eso. No hizo al hombre para condenarlo y lanzarlo al infierno. Es al contrario. Él ahora muestra su misericordia rescatando a los que él quiso. En lugar de dejarlos en su pecado, los rescató. Y entre esos, pues bueno, la red cayó sobre nosotros y nos pescó. Y he aquí os haré pescadores de hombres. También echamos la red para que otros puedan. Señor tiene clasificados. A estos también ha llamado, es decir,
judíos, sino también de los gentiles, versículo 24. No solamente llamó judíos, sino que ahora Dios decidió que también llama gentiles. Israel, colombianos, venezolanos, estadounidenses, bueno, de Europa, de distintos países, asiáticos, de todos los países, el Señor está llamando en su misericordia a hombres de todos, de todas partes los está llamando. Hace una elección soberana como Él quiso. Y no solamente salva un remanente de la nación de Israel, sino que ahora está llamando a multitud de personas de otros países como Él quiso. Entonces en el versículo 25 dice que también Oseas, el profeta, él había ya anunciado esto: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré a que no era amada. O sea, solo llamaba pueblo a Israel, mi pueblo, pero ahora voy a llamar a otros y les voy a decir, ahora sí son mi pueblo. Y a la esposa era Israel nada más, pero ahora el Señor llama amada a otra que no era su esposa. ¿Quién? A la iglesia, que está llena de gentiles. Y hace el apóstol Pablo esta cita sobre Oseas para hablar del llamamiento que el Señor le dice a los judíos, que por cierto, esto le cayó como una sorpresa a los judíos, porque ellos pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios, solo ellos eran la esposa. Y Oseas le dice, inspirado por el Espíritu Santo, pues les tengo una sorpresa, hermanos de Israel, que el Señor llama amada a la que no era amada, a los gentiles, y llama pueblo mío al que no era su pueblo, a los gentiles. Qué sorpresa le cae esto a Israel. Los israelitas se llenan de furia hasta el día de hoy, llenos de envidia, porque ellos no esperaban esto. Entonces en el versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué les parece esta maravilla? No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo del Señor. ¿Por qué? Por soberanía, por como el Señor quiso hacerlo. En el Antiguo Testamento, solamente Israel era incluido, pero el Señor en su decisión y en su elección en la eternidad, Él había hecho así. También Isaías, tocante a este tema, en el versículo 27 dice, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Así lo decidió el Señor. ¿Qué hizo? Los dejó en su pecado. Israel decidió pecar, descarriarse, volverse idólatra, adúltera, la esposa adúltera que pecó, que se prostituyó. Israel se dividió, quedó entre Israel y Judá, y las dos, Israel y Judá, las dos pecaron. Y el Señor puso cantidad de metáforas, ilustraciones para decirles a las dos que se habían prostituido y que ahora el Señor iba a amar a una que no era su esposa, que eran los gentiles, y la de un remanente de Israel y de un remanente de los gentiles, también hizo un pueblo y trae a los israelitas a formar parte de la iglesia o a los gentiles a formar parte del pueblo de Dios y hace un solo pueblo también. Bueno, mis amados hermanos, por hoy el tiempo se ha acabado y 27, en el versículo 27, para la gloria del Señor.